buen día para todos. Estamos en nuestro magazine de Educación al Día. Hoy estamos con la licenciada Wendy Geraldine, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Pero primero quiero que se presente. Hola Wendy, buen día. Cordial saludo para todos. Buen día, profe. Muchas gracias por tu invitación a este excelente programa. Me presento. Mi nombre es Wendy González, soy licenciada y pedagoga infantil. Y hoy les vengo a contar de un tema que es muy especial e interesante para nuestra vida, que son los derechos de los niños. Primero, quiero hacer una presentación breve sobre mi vida personal. Yo soy una persona diversamente hábil, es decir, tengo ceguera total. Ha sido muy bonita esta experiencia porque pues he aprendido a compartir con personas diversamente hábiles de mi mismo tipo de condición. También pues he compartido mis conocimientos tiflológicos con más personas de mi misma dificultad de no ver. Y esto para mí es muy gratificante. Oye, me encanta. Por favor, dinos qué es la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, primero que todo, la Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional que se estableció entre 98 países. Esto con el fin de proponer los derechos que tienen los niños. Oye, qué interesante. Y pues establecen el derecho 54, ¿no? 2 propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos, Wendy? Los propósitos es pues que vincular a la gran mayoría de países para que ellos tomen como referencia los derechos, es decir, que todos los países se basen en los mismos propósitos para ayudar a los niños o a nuestras infancias. Listo, muchas gracias. Dinos por favor cuál es el propósito de la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, el propósito de esta convención es garantizar y fomentar los derechos del niño, es decir, pues que en cada país se garanticen todos los derechos que tienen las infancias, que se fomenten, que se respeten por sobre todas las cosas. Bueno, Wendy, ¿cómo garantizar el cumplimiento de los derechos del niño? Bueno, para garantizar estos derechos del niño es muy importante saber que debemos de denunciar cuando nosotros observamos y tenemos claro que se están pues irrespetando los derechos, que no se están teniendo en cuenta, que no se les está dando como un buen respeto. Otra forma de fomentarlos es proponer estrategias donde se vinculen a las poblaciones para enseñarles e inculcarles la gran importancia que tiene el respetar estos derechos, ¿sí? Qué bien. Bueno, ¿y cuáles son los principios generales para garantizar la realización de los derechos del niño? Bueno, dentro de la Convención de los Derechos del Niño se establecieron 4 principios que se tienen en cuenta en todos los derechos que tiene la niñez. Estos 4 principios son la no discriminación, el derecho a la vida, el derecho a la participación y la igualdad de respeto. Y ya lo que dice la supervivencia. Sí, claro que sí, profe, se me olvidaba. Es el derecho a la participación y la supervivencia en sociedad. Este es un derecho muy importante y un propósito y un principio que hay que tener en cuenta para que nuestros pequeñitos salgan adelante en nuestros entornos escolares y sociales. Y que sean sanos y tranquilos, ¿cierto? Sí, señora, esto es muy importante. Muy bien, bueno. Dinos por favor, Wendy, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo del milenio? Bueno, existen 8 objetivos de este desarrollo del milenio. Pues uno de ellos es superar la mortalidad infantil, es decir, que se procure acabar con este proceso que se está dando a lo largo del mundo. Bueno, hay otro que dice que es erradicar la pobreza extrema y el hambre. ¿Cómo es eso, Wendy? Bueno, este objetivo es tratar que en nuestros entornos donde habitamos se erradique la pobreza y el hambre, es decir,
tratar de formular proyectos y estrategias donde se vincule a la población para eliminar esa problemática que se da a diario. Ah, qué bien, bueno. Y dinos algo sobre lograr la educación primaria universal. Bueno, a ti te vulneraron mucho ese derecho, ¿no, Wendy? Sí, señora, profe, pues ya que tú me lo recuerdas, y esto es muy importante porque pues es que no se les, en ocasiones nosotros nos encontramos con barreras por ser personas diversamente hábiles y no nos dan la posibilidad de estudiar. Y pues como bien lo dice ese objetivo, es lograr que la educación primaria sea universal. Esto quiere decir que todas las personas sin ninguna condición, ya sea social, económica, por raza, por género, por discapacidad, sea excluido de las aulas de clase. Por el contrario, nosotros debemos de dar oportunidad a estas personas, así como pues a mí me lo vulneraron. Hoy quiero que se sepa que todo el mundo tiene derecho a este objetivo. Oye, qué bien, es muy cierto, sin importar la condición, la raza o el sexo, o por ejemplo las creencias religiosas. Bueno, y por ejemplo, explícame un poquito sobre promover la equidad de género y la autonomía de la mujer. ¿Qué es eso? Bueno, pues desde hace mucho tiempo ha existido el machismo. Esto quiere decir que los hombres, ellos dicen que de pronto tienen mejores oportunidades que la mujer, pero pues esto no es cierto, porque pues bien dice este objetivo que promover la equidad de la mujer y la autonomía, es decir, dejar que la mujer sea autónoma y que sea equitativo sea por igual de condiciones y oportunidades entre los dos sexos, el de la mujer y el del hombre. Oye, sí, qué interesante, y que las mujeres tengan el mismo derecho y que sean autónomas, por ejemplo, de manejar su sueldo, de salir a trabajar, me parece muy interesante. Bueno, Wendy, ahora por ejemplo eso de reducir la mortalidad en menores de 5 años, ¿cómo es eso? Bueno, pues esto es que lo que se propone este objetivo es que se erradique por completo la mortalidad de los menores de 5 años. Sí, que nosotros tratemos de respetar a los niños, de educarlos, de apoyarlos y de quererlos, pero por sobre todas las cosas, de proteger y garantizar el derecho a la vida, ¿sí? Oye, sí, ¿tú has escuchado algo sobre los programas que hay en los hospitales y en las alcaldías? ¿Has escuchado sobre eso? Claro que sí, mi profe, claro que sí. Esto es muy importante porque nosotros debemos de denunciar, porque para eso existen las alcaldías con esos programas de protección y de ayuda. ¿Y en los hospitales? ¿Has escuchado algún programa en los hospitales? Pues así que yo sepa, pues todavía no. Por ejemplo, el de vacunación, ¿qué es? Ah, pues profe, sí, ya que viene a la mente de la profe este concepto, pues este es el de vacunación, que es para protegerlos sobre las posibles enfermedades que pueden llegar a ellos, ¿sí? Entonces hay que acudir con cumplimiento a las vacunas que se establecen por el desarrollo y crecimiento. Claro, Wendy, por ejemplo, el de Creciendo Sanos, ellos tienen que ir mensualmente a su control y es obligatorio. Por ejemplo, los CDI lo hacen obligatorio que las mamitas vayan a consulta médica. Entonces esto es protección para los niños menores de 5 años, entonces es muy importante. Bueno, Wendy, hay otro objetivo que es mejorar la salud sexual y reproductiva. ¿Eso qué tiene que ver con los niños? Cuéntame. Pues esto con los niños tiene que ver, mi profe, porque la verdad es que si nosotros creamos conciencia desde muy jóvenes, planeamos nuestro futuro y nuestra vida, podemos lograr que se mejore la reproducción sexual, o sea, que se planee para obtener un bebecito, para obtener un niño, que sea con eficacia al momento de que él llegue, que sea un bebé deseado. Esto quiere decir que nosotros planeemos nuestra vida sexual, que tengamos un control. Claro que sí, muy importante, Wendy. Bueno, Wendy, dinos un poquitico sobre combatir el VIH, SIDA, la malaria y el dengue. ¿Qué tiene que ver eso con los niños? Pues, profe, lo que pasa es que esto es muy importante porque si un ser humano adulto no soporta estas enfermedades, entonces mucho menos un niño, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que hay que
que aportar a llevar a los niños al ciclo de vacunación, que es donde se protege contra el VIH, no, porque esa es una enfermedad de transmisión sexual, pero digamos protegerse a la hora de llevarlos a las vacunaciones para los otros virus, ¿sí? ¿Y cómo protegemos a nuestra niñez de este VIH? Pues que los papitos se cuiden a la hora de tener relaciones, que los papitos sean muy cumplidos con sus métodos anticonceptivos para protegernos de este virus, y así mismo proteger a nuestra niñez, que no vayan a ser contagiados quizás por irresponsabilidad. Claro que sí, Wendy, es el principal principio es luchar contra la pobreza, ¿no? Sí, porque señora. los niños pues son los más afectados en cuanto a eso, y lo que tú dices de planear un bebé es muy importante. Wendy, dinos por favor, ¿qué es eso de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente? Pues estos factores. Bueno, Wendy, por favor cuéntanos un poquito por qué es importante que se implementen políticas y programas internacionales sobre la educación inicial y la primera infancia. Bueno, profe, pues esto es muy importante porque son un marco de referencia para nuestras instituciones educativas y para nuestras instituciones que manejan niños de la primera infancia. ¿Por qué? Porque dentro de estos documentos se establecen las bases, las normas con las que se deben regir esas instituciones, ¿sí? O estas personas que se encargan de garantizar y proteger los niños, ¿sí? Sus derechos y sus deberes. Entonces, por esto son muy importantes, porque dentro de ellas se establecen todos los reglamentos que se deben de tener en cuenta. Ay, qué bien, Wendy. Cuéntanos un poquito cómo es la situación actual de la primera infancia en América Latina. Bueno, pues aunque se ha hecho en América Latina un buen trabajo con respecto a nuestra infancia, porque pues se han logrado plasmar tratados que vinculan a esta población, ¿sí? O sea, se tienen más en cuenta, porque pues antes no se tenían tanto en cuenta, ¿sí? Pues entonces en la actualidad se han hecho documentos, se han hecho convenios donde se establecen los derechos que tienen los niños, ¿sí? Cómo el Estado los debe proteger y cómo los deben de manejar. Pero pues aunque se han incluido estos pactos, no se han obtenido los resultados que se esperarían, ¿sí? Por ejemplo, aunque esos tratados hablan sobre proteger los derechos de los niños, en algunas situaciones observamos que no se tienen en cuenta estos derechos, ¿sí? Que las personas no los respetan o no los respetan. Entonces, esto no es tan viable para nuestra niñez en América Latina, ¿sí? O sea, son muy desfavorecidos los índices sobre maltrato y sobre estas cosas. Bueno, Wendy, muchísimas gracias. Te agradezco por participar en el programa en Educación al Día. Muchas gracias, profe, a ti por la invitación, y pues ha sido un placer compartir este excelente programa con usted, profe. Muchas gracias. Entonces, los esperamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.